Ayahuasca, la serpiente y yo. Una gran serpiente que lleva las memorias de la vida. Una liana que cura y a veces toma la apariencia de una gran dama. Desde hace milenios, los curanderos indios de la Amazonía utilizan la planta alucinógena ayahuasca para tratar a enfermos sumiéndolos en estados modificados de la conciencia. La ayahuasca es considerada en Europa como un estupefaciente. Sin embargo, miles de occidentales, que no son toxicómanos, vienen a experimentarla a Perú para tratar sus problemas físicos o psicológicos o para conocerse un poco mejor. Uno de estos viajeros ha permitido que le filmáramos durante su viaje. Se llama Flavián, es estudiante de botánica. Destino: la pequeña ciudad de Tarapoto, en la Alta Amazonia, a 800 kilómetros de Lima. Flavián está en tratamiento de psicoterapia, sufre de neurosis social. Su forma de relacionarse con los demás es complicada. El hecho de dejarse filmar es para este joven, que no soporta la vida en grupo, todo un desafío. La ayahuasca provoca una valiente búsqueda de sí mismo, pero Flavián aún no sabe hasta qué punto la planta le va a exigir un compromiso total. Sabe que este brebaje puede llegar a ser peligroso si no lo administra un curandero que domine los estados modificados de la conciencia. Por eso comienza por trasladarse algunos días al centro Takiwasi, paso obligado de muchos extranjeros y garantía de seguridad física y psicológica. Este lugar es un centro de desintoxicación que funciona desde hace 12 años. Una clínica única en su género, donde los pacientes efectúan una estancia de 9 meses y que acoge a 1 millar de participantes al año. El tratamiento es gratuito para los toxicómanos indigentes. Aquí conviven peruanos, sudamericanos y también algunos europeos. Las plantas medicinales se plantan aquí mismo. Los asalariados, administrativos, ingenieros agrónomos y psicólogos practican sesiones de ayahuasca con regularidad. Los médicos, como Rosa Giové, dominan las medicinas indígenas y trabajan con curanderos indios como Luis Culquitón. Aquí se cura a los enfermos modificando de forma transitoria su estado de conciencia, siguiendo técnicas indígenas que siguen siendo un misterio para nuestros científicos. A veces estos métodos, que parecen irracionales, son difíciles de comprender. Sin embargo, el director de esta clínica tan especial es un auténtico doctor en medicina con muchos títulos y que viaja por todo el mundo. Curiosamente, el centro Takiwasi, que es una realidad física, material y digamos que razonable, nace de una información que es irracional porque surgió a través de una sesión de ayahuasca. Con una visión en la que yo veía personajes que formaban una especie de jurado y que me decían: somos los espíritus guardianes de la selva. Algo que al no pertenecer específicamente a mi cultura se me hacía muy extraño. Me preguntaron qué quería, por qué estaba delante de ellos. Yo estaba de pie delante de ellos. Era una visión impresionante. Era la sensación de algo ya vivido. Era tan real. Entonces les dije que quería aprender esta medicina. Consultaron entre ellos y el que estaba en el centro me dijo: de acuerdo, te autorizamos a penetrar en este territorio, pero esto es lo que va a pasar y esto es lo que tendrás que hacer. Y me vi a mí mismo tratando a toxicómanos.
Hace 20 años, los indios llamas, herederos de los guerreros de la selva, acogieron a Jack Mabit. Este constata que antes de su contacto con el mundo occidental, en estos pueblos indios no existía la toxicomanía, y que de sus plantas, consideradas como sagradas, es justamente de donde proceden las drogas. Según los curanderos, un toxicómano intenta restablecer los ritos ancestrales perdidos en nuestra sociedad. Para llenar ese vacío, utiliza la droga. Pero este intento salvaje y sin ninguna guía lleva a la destrucción. Así pues, la toxicomanía supondrá una iniciación inversa que el curandero reemplaza por una iniciación auténtica gracias a los rituales de la planta ayahuasca. Jack Mabit se forma con los llamas durante varios años. Aprende al lado de maestros curanderos como Rosendo Sangama y Pastor Uaman, que han pasado a ser consultores del centro Takiwasi. Y a los 3 años tuve una visión. Una mujer se me aparecía y me decía, hay que empezar a trabajar con los toxicómanos. Intenté negociar y ella me dijo, cuando va a nacer un niño, hay un tiempo de gestación para prepararse y después tiene que nacer. Estuve bajo tierra unos 30 o 35 minutos. El ritual consiste en que yo le devuelva a la tierra lo que ya no quiero y le pida a la tierra que me dé lo que es bueno para mí. Rafael acaba de practicar su último ritual, el de la tierra. Su desintoxicación ha terminado. Tengo 21 años. Este va a ser mi último día en Perú. Después voy a coger el avión. He pasado 12 meses en Takiwasi. He terminado el tratamiento. Vine aquí por toxicomanía. Mi problema principal era la hierba, el hachís, también el alcohol. Bueno, un poco de todo. Sí, este es el ayahuasca. Este es una ayahuasca que se conecta con el universo también, por eso que le llaman el ayahuasca. La liana no es el único ingrediente del brebaje visionario de ayahuasca. El otro ingrediente es el arbusto chacruna. En cierta forma, la ayahuasca da la información y la chacruna ilumina esa información, permite verla y captarla. La ayahuasca es el libro, la chacruna es la lámpara que permite leer el libro. La chacruna juega siempre un papel muy secundario. Además, la chacruna puede ser reemplazada por otras plantas, en cambio la ayahuasca no puede ser reemplazada por otras plantas. El brebaje preparado este día por este curandero va a modificar profundamente la vida de Flavián, pero él todavía no lo sabe. No se puede acceder a una sesión de ayahuasca sin antes pasar por la operación previa de la purga. El objetivo es muy simple: eliminar los desechos tóxicos acumulados en el cuerpo del toxicómano gracias a plantas purgativas. Estas plantas provocan una evacuación por la boca, por el ano, diarreas, vómitos, sudores, utilizamos saunas. Resumiendo, todo tipo de técnicas de evacuación, de eliminación que permitan reducir drásticamente el estado de carencia de los sujetos toxicómanos desde un principio. Este acto sencillo, a menudo repetido y muy físico, tiene como objetivo arrojar fuera todo el veneno de la droga. Cada vez que vomitaba me venía una imagen. Primero era el apartamento de un amigo donde todo el mundo se colocaba mucho con las drogas. Era un ambiente de ocupas y cada vez que vomitaba veía en mi cubo la imagen que hacía esto. Flavián también debe comenzar por ingerir la planta yaguarpanga. Es amarga. Y después beber 3 litros de agua.
Va a intentar vomitar su mal. Y si él todavía no sabe cuál es ese mal y de dónde viene, la ayahuasca se encargará de mostrárselo más adelante. Tampoco se puede acceder a una sesión de ayahuasca sin otra operación previa, la dieta. Cada paciente hace una larga marcha para aislarse. Durante 8 días permanecerá solo en la selva con un régimen alimenticio severo, sin carne ni azúcar y sobre todo con la supresión total de sal. Tras 5 días, Luis Culpitón hace una visita a cada uno de los pacientes y les lleva zumo de tabaco, que provoca el efecto de amplificar los sueños. Hace 5 días que estoy en ayunas. Eso te hace pensar mucho. Vuelvo a ver periodos del pasado. Estoy muy cansado. No duermo mucho. Estos 20 kilómetros que hay que hacer para ir al río es todo un ejercicio. La supresión de la sal es muy importante. La sal juega un papel de protectora con relación al mundo exterior. Los curanderos, la gente de la selva, suelen decir: los animales salvajes de la selva no toman sal y están en contacto directo con la naturaleza. Sienten la naturaleza, están en la naturaleza. Percibo los olores desde muy lejos. Oigo muy bien y siento todo. Todo lo que ocurre a mi alrededor. Me acuerdo que una vez percibí el olor fuerte de un perfume. Cuando a la tarde vino Guillermo para darme mi planta, le pregunté: ¿hoy ha venido alguien de fuera? Sí, hoy ha pasado por aquí mi prima. Su prima había estado allí, pero a 70 metros más abajo. Y yo la olí. Y en este aislamiento se va a proceder a una regresión temporal y transitoria al estado natural, regresión que también necesita un ritual, como toda regresión. Porque la regresión es generalmente un fenómeno prohibido. Uno no tiene derecho a experimentar una regresión como ser humano, porque el hombre debe crecer, debe progresar y debe alejarse de la madre tierra, de sus orígenes, para fundirse con el cielo, para en cierto modo pasar de la tierra al cielo. ...21 horas. Se consagra mediante fumigaciones la mayoca, una construcción tradicional india. Se puede ver el efecto de la dieta en el rostro de todos. Al igual que los pacientes, Flavián ya se ha bañado antes en plantas maceradas. La hoja de tabaco, utilizada de forma ritual, es también una planta sagrada. Su humo va a reforzar el efecto del brebaje.
El sabor es acre, nauseabundo. Cuanto más se ingiere, más amargo es. La Mayoca va a quedar a oscuras, ya que bajo el efecto del brebaje el sentido de la vista se volverá hipersensible. Ahora, todos los sentidos están exacerbados. Se ve en la oscuridad. El oído es hiperreceptivo. Los sonidos cercanos se hacen insoportables. Con la experiencia se puede dominar esta extensión de los sentidos. Por ejemplo, seleccionar este sonido y ocultar totalmente este otro. Tú con tu poder, Padre Santísimo. Es bastante difícil de explicar, porque esto no se parece a nada que yo haya conocido. Por decir algo, es como una expulsión. Las visiones solo tienen sentido para los participantes. Flavián solo puede darnos una pequeña idea. Ella echa raíces en el cuerpo. Se integra al igual que una planta puede hacerlo en la tierra. Y una vez que está totalmente enraizada en el interior del cuerpo, podemos dialogar los dos. Tenía la impresión de hojear una especie de libro con ilustraciones. Desde el momento en el que hubo un entendimiento, hay un animal que hace una mueca, una pirueta, algo sorprendente, y es muy extraño. Al mismo tiempo noté que eso me impedía entrar en el drama. Porque es cierto que la ayahuasca te hace ver facetas del mundo a las que no estás habituado. En Perú son numerosas las pinturas y esculturas inspiradas en estas visiones. La planta actúa en particular sobre la zona derecha del cerebro, dedicada principalmente a las funciones no racionales, muy desarrolladas en las sociedades indígenas. ¿Qué papel juegan estas visiones en el proceso de curación? Los científicos se limitan a constatar que el brebaje aumenta considerablemente la tasa de serotonina que circula en el cerebro y califican estos efectos simplemente como alucinaciones incoherentes. Se trata más bien de un material visual. Son evidencias que llegan a través de la vista, de la mirada, y a partir del momento en que se ven, ya hay una toma de conciencia. Son visiones que hacen bien. Un psiquiatra puede explicarme que a lo largo de mi vida me ha faltado mi madre. Yo lo sé, pero no me importa. Durante las sesiones de ayahuasca, ciertamente se removieron algunos sentimientos. Hubo tomas de conciencia. Nuestro cuerpo conservaría a un nivel celular o incluso nuclear las memorias de nuestras vivencias acumuladas bajo la forma de almacenamientos profundos. Las enfermedades serían pues el surgimiento de un problema no resuelto en estas memorias, por lo que el uso codificado de la ayahuasca permitiría que afloraran en nuestra conciencia. El trabajo con la ayahuasca va a permitir de alguna forma descifrar todos los almacenamientos, todas las informaciones acumuladas en el organismo. Cuando digo organismo lo hago en un sentido muy amplio. Esto incluye al cuerpo, que es un cuerpo físico y que al mismo tiempo es un cuerpo de memoria.
Con los médicos y los psicólogos, los pacientes dan forma a este material visual que emerge tras cada sesión de ayahuasca. Es un niño como cualquier otro que no ha hecho nada, él personalmente, para tener semejante castigo de ser ni animal, ni humano, Un minotauro, un gigante de arcilla, sirenas. Misteriosamente, ciertas visiones relatadas por pacientes sin ningún tipo de educación evocan grandes mitos de la humanidad. Las máscaras que representan sus partes de sombra se queman un día de forma ritual. Durante estos ritos, cada uno se compromete verbalmente frente a los otros y sobre todo frente a sí mismo. El trabajo de fondo de un toxicómano es un trabajo sobre la voluntad y la palabra. Lo único que nos diferencia realmente de los animales es la palabra, es el hecho de poder hablar. Y si mi palabra no vale nada, entonces no soy un ser humano. Negación total del ser humano. Es algo que conocía bien este antiguo traficante que ahora es terapeuta en Takiwasi. Puede liberar su cuerpo de todas sus memorias negativas cuando ha estado enfangado en el crimen. Pues ahí es donde se veían las muertes por droga, asaltos a los compradores de drogas, muerte de los sicarios colombianos a gente que trabajaba con ellos para demostrarle que lo habían capturado y lo habían matado, los mataban, ¿no? Y le sacaban la cabeza, por ejemplo. Y llevaban a su cabeza la presencia de, en ese momento se decía el capo, el patrón. Yo he vendido droga, yo he hecho droga. Entonces directamente somos responsables de muchas muertes. Entonces la ayahuasca a mí me muestra en determinado momento no como señalamiento, ¿no? Sino como es una especie de reconciliar. La verdad libera. Cuando uno ve cosas de sí mismo, aunque sean extremadamente desagradables, eso le hace mucho bien. Corre, corre, caracolera. Será siente de agua, brota, espíritu, no te luces toda vida, dame amor y dame luz. Voy curando, voy sanando, refrescando mentecita, refrescando espíritu, refrescando cuerpecito. En la boca del maestro de la ceremonia, el canto es una herramienta quirúrgica que aumenta el viaje hacia el interior de sí mismo. Ciertos cantos evocan el silbido de una serpiente que susurra al oído secretos. Vincent Santic, padre jesuita, lleva experimentando la ayahuasca y esa serpiente desde hace 10 años. ¿Esa serpiente qué representa? Representa sin duda inteligencia, una inteligencia engañosa, mentirosa, que inculcó a Adán y a Eva la idea de que Dios se había reservado algo. Y a partir de ese momento, ellos quieren saber. La serpiente les dijo que podrían saberlo todo, es decir, coincidir con el acto de su propia existencia. Y eso es imposible, son criaturas. Por tanto, se trata de renunciar a la pretensión de conocerlo todo. En el ámbito del conocimiento siempre nos falta algo. En el ámbito de la confianza, del amor, lo tenemos todo. Cuando vivimos en la confianza y en el amor, no nos falta nada. Tras diversas ceremonias, Flavián, como el resto de los participantes, ve aparecer esta presencia extraordinaria que dura horas. La serpiente está allí desde... Ha estado presente en todas las sesiones, pero bajo formas diferentes. Nunca es la misma. Frente a la serpiente, no sentí ningún tipo de desconfianza, ni de agresividad. Después llega una secuencia muy esperada, donde la serpiente abre la boca y se come al paciente. Los curanderos amazónicos en general consideran esto una señal de iniciación, es decir, que la energía de la ayahuasca te ha aceptado. En mi opinión, el hecho de ser engullido por la vida es un poco el objetivo de un tratamiento de rehabilitación. Esta absorción de la serpiente coincidirá con el comienzo de la curación. Flavián aún no está en ello. La serpiente aparece de formas diferentes en las sesiones. Y yo puedo subirme encima.
Este paso no tiene sentido. No se puede llevar a cabo este paso de curación sin pasar por el efecto de dejarse llevar, de relajarse, de dejarse coger. Flavián no consigue dejarse llevar. Su búsqueda continúa y se dirige a Pucallpa, a 400 kilómetros en el interior de la Amazonia, en busca de otro curandero, un indio. Ya que tras varias sesiones en Taquihuasi, Flavián no ha llegado a comprender su padecimiento, no ha oído esa voz de la que todo el mundo habla, una especie de inteligencia que enseña. Tuve una visión en la que veía que en el interior de mi caja torácica tenía una gruta. Y en el interior de esa gruta había una mujer que sabía lo que era bueno para mí. No era algo moral, no era lo que está bien dentro de la sociedad, sino lo que es bueno para mí. A esta voz, los indios la llaman la madre. Cuando me hablaron de la madre, en lo primero que pensé fue en los hippies. Si tuviera que calificar con 3 adjetivos a esta divinidad madre, a la que yo llamo la Virgen María, pero que podría denominarse de otra manera, diría que es dulce, que es protectora y que enseña. Destino Mayantucacú, donde vive Juan Flores, un indio achaninca que también ha trabajado con Jack Mavit. En el mismo barco, Rafael Zalvidea, profesor en Lima en tratamiento de psicoterapia, que también viene a descubrir la ayahuasca. Ahora nos sumergimos en el mundo sutil de los espíritus, accesible para los que han preservado un alma de niño. Flavián está a régimen sin sal desde hace 15 días. Aquí ya no se habla la lengua racional occidental, todo se explica por los espíritus. Los espíritus del agua son muy poderosos en este lugar, dice Juan Flores. Otro espíritu que cura es el Kame Renaco, que le salvó la vida a Juan. Herido gravemente al pisar una trampa en la selva, su pierna quedó cicatrizada con la resina de este árbol. Entonces me mostró el espíritu del Kame Renaco. Ellos salían a curarme, a verme, a examinarme, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Está yendo bien? ¿Está yendo bien? Entonces los espíritus venían a conversarme, a decirme, está haciendo bien, está haciendo sanidad, sanidad para ti. Y yo conversaba como estoy conversando con ustedes ahora, ¿no? Cada planta, cuando se utiliza durante mucho tiempo, cuando ingerimos la planta y conocemos sus efectos, comenzamos a percibir, a sentir de manera confusa, progresivamente, una entidad, una personalidad, una estructura, una matriz, donde en todo caso hay inteligencia, porque podemos comunicar con esas plantas. Y esta comunicación se hace en los dos sentidos, sin embargo no hay cuerpo. Bueno, hay cuerpo, una planta tiene un físico, podemos tocarla, podemos verla, pero el espíritu de las plantas no está vinculado al individuo que está allí, en esa planta. Las plantas son en general y en cierto modo un espíritu colectivo. Entonces, una cosa que comunica, que es inteligente, que es sensible, con la cual podemos entrar en contacto, eso se llama espíritu.
Aquí se dice que para ver los espíritus hay que beber a la madre ayahuasca. Ella es la que enseña, ella es la que muestra. Según la edad de la planta, el espíritu de la ayahuasca es una chica, una mujer madura o una anciana. Y la naturaleza de las visiones varía según su especie. Sin embargo, siempre se trata de una mujer, pero de una mujer sin cabeza. Esencialmente virtudes femeninas. Intuición, receptividad, sensibilidad, sin cabeza, sin mente, sin racionalidad. Lo primero de todo, el corazón. También podemos preguntarnos por qué el espíritu del arbusto chacruna que acompaña a la liana ayahuasca aparece como un duendecillo verde. Bueno, como hemos cogido ya pues las hojitas de la chacruna, entonces también vamos a darle su tabaquito como su ofrenda de lo que le hemos cogido, que es un ritual muy antiguo que se viene utilizando como un pago también a la plantita de la chacruna. La plantita va a quedar alegre a recibir otra fuerza del tabaco para que las hojas también se hagan más fuertes. Te hace soñar la planta, te hace ver, bueno, yo soy la planta, tómame y te vas a curar. Entonces los indígenas antiguos por ahí empezaron a descubrir los remedios que el espíritu de la planta los revelaba a ellos. Para que las cosas tengan más... Juan Flores también pretende comunicarse con los espíritus de los animales, incluso algunas boas vienen a visitarle. A este curandero siempre sonriente le hacemos una última pregunta. ¿Un espíritu puede vivir en una sonrisa? Bueno, sí existe el espíritu de la sonrisa, porque en la sonrisa que se da, que yo doy a las personas, a los amigos, siento que el espíritu se va dentro de la persona y mantiene otra sonrisa con la persona, ¿no? Esa es la sonrisa que mantengo yo y también muchas personas. Esta sonrisa es lo suficientemente reconfortante como para que Flavián se aventure a ir más lejos en su viaje. Toda la comunidad de Mayantucacú participa y bebe el brebaje, inclusive los enfermos. Entre ellos, un argentino con un tumor cerebral y desahuciado por los médicos, y un niño de la zona que tiene una pierna infectada. Cuando le preguntamos a Juan Flores qué tipo de masaje practica, nos responde otra vez que es la madre ayahuasca la que guía sus manos para expulsar la enfermedad. Ayahuasca mariri, mariri, mariri. Ramai, ramai, troncoini, senariri, Tenía la sensación de que podía transformar mi cara, que podía alargarla o algo así. Lo sentía. Bajo el efecto del brebaje, las barreras se caen. En la oscuridad, los individuos revelan facetas ocultas para ellos mismos. Me siento muy mal.
Al principio sentía los colores. Sentía que podía tocar los colores. Sentía que se acercaban a mi mano y yo podía... Los colores reaccionaban bajo mi mano, hacían ondas, olas. También tenía la sensación de estar rodeado de miles, de cientos de miles de hormigas, de insectos, de todos los insectos que no me gustan, cucarachas, tarántulas. Tuve una experiencia muy fuerte, tal vez la más fuerte de mi vida. Sobre todo cuando me hundí en un agujero negro, inmenso, que me parecía la boca de una serpiente enorme, mucho más grande que yo, que me devoraba entero y que yo no podía moverme. No podía hacer ningún movimiento. Tenía una angustia tremenda. Ese fue el momento en el que vomité. Y sentía que lo que vomitaba eran miles de serpientes pequeñas y negras que se desplazaban a gran velocidad. Luego me sentí protegido por el maestro y sus asistentes. Cuando me puso su mano sobre la cabeza, era como la pata de un jaguar. Y aquella mañana me levanté con la sensación de ser un recién nacido. El profesor se entrega fácilmente, no es el caso de Flavián. Hay cosas que no se pueden contar. Aunque quisiera, es muy difícil. Para mí es muy difícil manifestar lo que viví ayer por la noche. En la oscuridad, su cólera emerge a la vista de todos. El hecho de que te estén filmando durante las sesiones de ayahuasca se hace bastante difícil. Por momentos te dan ganas de agredir. Cuando se rebelan contra la sociedad, contra esto, contra lo otro, yo les digo, ¿habéis conseguido rebelaros contra vuestra propia rebelión? Porque esa es la aceptación perfecta. Algunos días más tarde, Flavián habla. Es cierto que durante las sesiones que he vivido hasta ahora, hay muchos seres que he conocido desde el principio de mi existencia que han vuelto a aparecer. Compañeros de la escuela de párvulos que resurgen y que adquieren una gran importancia. Me doy cuenta de que estas personas son primordiales en nuestra vida. Hay algunas personas que me son muy cercanas y a las cuales me propuse poder ir a verlas, poder hacerles una visita. Y fui. Y es cierto que después, a través de Internet, hubo una persona en particular que me dijo, tal día te me apareciste. Y fue muy, muy intenso. Flavián comienza a confiarse, pero aún no ha encontrado su curación. Su búsqueda continúa y se dirige a Iquitos, en plena selva, donde solo se puede llegar en avión o en barco. Después de las ceremonias, las prohibiciones son estrictas. Durante varios días, nada de alcohol, de relaciones sexuales, de consumo de cerdo o de exposiciones al sol. El viaje dura 3 días. Se diría que en ese momento lo mental fluye, corre como el agua.
Y entonces es la mente la que reina, la que impone su ley, está allí para servir. Ayudado por la ayahuasca, se ve que no se puede vivir bajo el dominio de la mente, que está llena de condicionantes, que está cargada de todo lo que pudieron vivir nuestros ancestros. Pero a la mente eso no le gusta. Uno siente que a la mente eso no le gusta nada y que intenta recuperar su imperio. Entonces, esas serpientes, esos compañeros de párvulos, esa telepatía, esa voz femenina, ¿no son una pura creación de la mente? Soy yo el que domina, porque si yo quiero ver a una mujer en cueros, yo veo a una mujer en cueros. Y si yo quiero ver un dragón rojo, veo un dragón rojo. ¿Cómo discernir entre lo verdadero y lo falso? ¿Qué es lo que escucho? Puedo escucharme a mí mismo. Puedo escuchar mis deseos profundos, mis angustias profundas y creer que todo eso viene de otra parte, que vienen de otra persona que no sea yo. La ayahuasca tiene muchas trampas que son nuestras propias trampas. La ayahuasca no te da cosas maravillosas, está ahí para ayudarte a vivir con confianza el camino común y corriente de todo el mundo. Eso es todo. Se llega por el barrio de Chabolas de Belén. El boom del caucho de principios de siglo es el principio de la creación de Iquitos sobre los cadáveres de 30.000 indios obligados a recoger el látex en la selva. Después, Iquitos vuelve a caer en el olvido, hasta que llega un nuevo boom, el de la ayahuasca, cuyas visiones se exhiben aquí por todas partes. Las grandes tribus indias están ahora cercanas, la ley es aquí más imprecisa que en otras partes y los turistas están dispuestos a pagar un buen dinero por estas experiencias prohibidas en Europa. Los turoperadores están muy ocupados. Me llamas, claro, cómo no. Chao. Sí, ¿qué tal? Buenas. Sí, por supuesto, hacemos una toma de ayahuasca que consiste en una bebida alucinógena. Es una experiencia muy bonita que lógicamente te hace ver ilusiones e incluso los problemas que puedas tener mañana o quién sabe en el futuro. Es muy interesante. Son programas opcionales para las personas que gustan tener una experiencia muy bonita. Es un programa, lógicamente, en 2 días lo puede hacer mínimo, que cuesta un promedio de $200. 100, 150, 200. Mira, te dejo. Bienvenidos a las líneas aéreas ayahuasca. En algún lugar de la selva, sin Flavián, pero con algunos turistas españoles. Aquí no hay ningún tipo de preparación, ni oscuridad, ni ritual. Las dosis son ínfimas y el cliente se queda contento. Habrá tenido sus visiones y poco importa lo que signifiquen. Para Flavián, que ha venido hasta aquí a buscar una tribu india auténtica, la decepción es grande. Aquí los pseudocuranderos son más numerosos que en Iquitos y muy versados en el arte de la seducción. Atractivo, técnicas sexuales. Existe todo un arte para atraer o incluso para separar a personas a partir de la preparación de perfumes. En esta ciudad, Flavián intenta su última experiencia y se pone en contacto con Don Solón, un auténtico curandero de 85 años cuya última esposa tiene 40 años menos que él. Tras tantas sesiones de ayahuasca nos preguntamos si el brebaje puede provocar en Flavián dependencia, ser como una droga. Solo tiene que mirarme, dice Don Solón. La tomo todas las semanas desde hace más de 50 años.
Madre Santísima, aleja todos los malvados enemigos. Don Solón, que es también uno de los maestros de Jacques Mabit, es muy famoso por su maestría con los perfumes. También se incrementa el olor con la ayahuasca. Los perfumes sintéticos y las cremas antimosquitos se han desechado. Su olor es muy desagradable. El olfato toca la parte del cerebro vinculada a los olores, al olfateo. Por lo tanto, en la medicina tradicional hay una utilización extremadamente sabia y muy sofisticada de ciertas plantas aromáticas o de ciertos perfumes, de manera que puedan modificar el estado de conciencia y el estado de ánimo del sujeto. Así pues, el olfato se revela como la puerta de entrada más eficaz cuando las prácticas de ayahuasca derivan hacia la brujería. Porque la serpiente también puede transformarse en una serpiente demoníaca. También puede convertirse en una serpiente asesina. Flavián no confía en contra quién o contra qué parece batirse. Al principio los pacientes a menudo quieren entrar en un combate feroz, guerrero, en agresividad. Pero en realidad este combate es de otra naturaleza. Es un combate de aceptación, de humildad, y llega un momento en el que hay que aceptar lo inaceptable. Es decir, rendirse por completo, entregar las armas, llegar a la rendición total, a la capitulación. Y en ese sentido la Virgen enseña ese camino. Cuando aplasta la cabeza de la serpiente, ella domina esa repulsa que es la repulsa de la vida, la repulsa de la mentira. Flavián no puede compartir con nosotros lo que ha vivido. Por otra parte, ¿puede comunicarse con sus curanderos que no hablan un lenguaje racional? He intentado hablar de algunas cosas con Don Solón, pero ese no es su problema, no le interesa. Incluso en cuanto al vocabulario, emplean palabras que no quieren decir lo mismo. Lo importante no es tener la visión, lo importante es el efecto purgativo de purificación, de limpieza corporal. Por tanto, al final de una sesión, la primera pregunta que hace un curandero es ¿qué has vomitado? Me ha fallado la visita a Mayantuyacú. Hubo algo que me dijeron. Toma las riendas. Si no quieres venir, me vomitas. Si no, me quedo en el interior y podremos trabajar juntos. ¿Es justa la postura de Flavián? A partir de entonces nuestro viaje toma un giro inesperado. Flavián decide regresar a Taquihuasi. No hay que sentirse obligado ni a retener ni a vomitar la ayahuasca. Eso sucederá de forma espontánea. Hay que dejarse llevar. E inevitablemente, en un momento dado, llegará el vómito. Pero él se resiste. Aún tiene miedo de lo que pueda pasar en el momento en el que ceda. Y no es grave porque uno se dé cuenta de que, vaya, soy así. Y si no tenía ganas de verlo, era porque me daba miedo. Por eso quería controlar. Cuando uno se siente muy fuerte, muy poderoso y siente que lo domina todo y que lo comprende todo, ahí está la inflación del ego, el orgullo. No está en las ideas que tenemos sobre Dios, sobre la Virgen, sobre los hombres. Las cosas pasan en nuestro cuerpo, en todo lo que vive en nuestro cuerpo. En Taquihuasi se organiza una sesión especial para Flavián, esta vez con Rosa. Estaba en ayunas desde la mañana. No tenía mucho para vomitar, pero vomité. Y salían muchas cosas. Por las orejas, por la nariz, por los ojos. Eso salía por los ojos, las lágrimas y todo. En fin, la verdad es que físicamente se evacuaron muchas cosas.
Legítimame, Huininini, sirenita buena, moza y nini, de las profundidades del mar ay nini, chaupi chaupi mi cosa. Hubo una curación. Desde prácticamente mi adolescencia he tenido una vida muy independiente, de ermitaño, y siempre me he dado muchas razones para justificar esa soledad. No tenía necesidad de los otros. Como si me construyera un muro. Siempre encontraba buenos pretextos para añadir un nuevo ladrillo a ese muro. Eso fue lo que salió de mí. Y salió de mí porque estaba muerto. Entonces comprendí que aquello había terminado. Me miré al espejo. Allí había un espejo y me sonreí a mí mismo. Eso era algo que hacía tiempo que no me había pasado. Ni siquiera sé si me había pasado alguna vez. Me miré, estaba en paz conmigo mismo y... eso es todo. Voilà. Ayondana no con la tobe debe no con hui makina ne debita ponte romano